Hola, bienvenidos a su canal Vida Dialéctica. En este video explicaré y comentaré algunas de las ideas del libro Ejercicios espirituales y filosofía antigua de Pierre Hadot. Comenzamos. La filosofía antigua grecorromana suele presentarse como la cuna y la heredera principal de la filosofía occidental como la conocemos actualmente. Sócrates, Platón y Aristóteles son los nombres más reconocidos por hablar de filosofía antigua grecorromana. Y se suele presentar a Platón y Aristóteles como los grandes hombres que realizaron las primeras sistematizaciones del pensamiento filosófico. Suelen citarse como los hombres que influyeron sobre las ideas del mundo occidental. Y sobre esta caracterización suele pensarse y definirse la filosofía como un sistema. Y este sistema intenta abarcar el conocimiento y la totalidad del mundo. Pero existe otra imagen de la filosofía antigua grecorromana, y esta imagen nos la muestra Pierre Hadot. Nos muestra Hadot que la filosofía antigua grecorromana no es la creación de un sistema abstracto que solo un grupo selecto puede entender, sino que la filosofía antigua grecorromana se lee y se presenta principalmente como realización de ejercicios espirituales. Esta definición no la plantearon exactamente así los filósofos antiguos, sino que es una definición que realiza Hadot a partir de la forma en cómo los filósofos antiguos practicaban la filosofía y por los ejercicios que propusieron y realizaban las academias filosóficas en su tiempo. Puede resultar algo confuso o uno puede emitir un prejuicio sobre la palabra espiritual, ya que existe en la época contemporánea un cierto desuso de esta palabra y por su poca claridad a la hora de definirla. También uno la puede relacionar con algún uso religioso, pero nos explica Hadot que esa palabra la utiliza porque los ejercicios que realizaban los filósofos antiguos tenían el fin de que la persona que los realizaba podía ejercer un cambio en la visión de su mundo y una metamorfosis de su personalidad. Nos dice Hadot que iba a poner otros nombres a la palabra ejercicios. Iba a poner ejercicios morales o ejercicios intelectuales, pero estos nombres no abarcaban la totalidad o el estudio que estaba realizando sobre los ejercicios, ya que estos no se enfocan solo en una transformación moral o del pensamiento del sujeto, sino que están enfocados en una transformación parcial de la psique del sujeto y una transformación total del ser de la persona. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Bueno, el propósito de todo lo dicho es enseñarles en este video algunos de los ejercicios que proponían las diferentes academias filosóficas, con el fin de ver cómo se desarrolla el propósito de los ejercicios espirituales. Recordemos que el fin de estos ejercicios son la transformación de la visión del mundo del sujeto, la transformación de su personalidad y añadir una última que es la transformación de su percepción del universo. El desarrollo del propósito de los ejercicios los veremos con las enseñanzas que el filósofo o las diferentes academias proponían. Y esas enseñanzas son aprender a vivir, aprender a dialogar, aprender a morir y aprender a leer. O sea, que si una persona realizaba los diferentes ejercicios que proponían las escuelas, aprendían a cómo vivir, a cómo morir, a cómo dialogar y a cómo leer. Y empezaremos con aprender a vivir. Nos dice Hadot que para los filósofos antiguos grecorromanos, en específico los estoicos, declaraban de forma explícita que la filosofía es un ejercicio. Según ellos, la filosofía es un arte de vivir, es una actitud concreta, es un determinado estilo de vida capaz de comprometer por entero la existencia. La filosofía no se sitúa solo en la dimensión del conocimiento, sino en la del yo y el ser. Es un proceso que aumenta nuestro ser, que nos hace mejores. Lo interesante de esta definición es que según los antiguos filósofos, las personas antes de realizar esta actividad están en un estado de existencia de inautenticidad, están en un estado de inconsciencia en que solo se dejan guiar por sus pasiones. Todas las escuelas concordaban que la principal causa de sufrimiento, desorden e inconsciencia del hombre proviene de sus pasiones. Los hombres se dejan guiar por sus pasiones. Por eso la filosofía aparece en primer lugar como terapia de las pasiones. Cada escuela dispone de su propio método terapéutico.
pero todos entienden tal terapia unida a una transformación profunda de ver y de ser del individuo. Por ejemplo, los estoicos decían que la infelicidad de los hombres proviene de su anhelo por conseguir o conservar ciertos bienes que se arriesgan a no obtener o a perder, empeñándose en evitar males a menudo necesarios. La filosofía servirá por lo tanto para educar a los hombres, a fin de que deseen obtener exclusivamente ese bien que se puede obtener y evitar solo el mal que es posible evitar. Este bien que puede siempre obtenerse y ese mal que puede siempre evitarse deben depender únicamente, para ser tales, del albedrío humano. Se trata, pues, del bien moral y del mal moral. Solo ellos dependen de nosotros. Corresponde al encadenamiento necesario de ciertas causas y efectos que escapan a nuestro albedrío. Tendrían que resultarnos por completo indiferentes. Es decir, que no deberíamos introducir en ellos diferenciación alguna, sino aceptarlos como algo establecido en todo caso por el destino. Se pasa de una visión humana de la realidad, visión en la cual los valores dependen de las pasiones, a otra visión natural de las cosas que sitúa cada acontecimiento en la perspectiva de la naturaleza universal. Fin de la cita. Nos dice Hadot que resulta difícil efectuar semejante cambio de perspectiva. Por eso los ejercicios van operando poco a poco hacia una transformación interior. Además, nos dice Hadot que no contamos con ningún tratado que sistematice la enseñanza y la técnica de algunos ejercicios. Solo tenemos, gracias a Filón de Alejandría, dos textos con el listado de ejercicios. Un texto nos habla sobre el estudio, el examen en profundidad, la lectura, la escucha, la atención y la indiferencia ante las cosas indiferentes. Otro texto nombra las lecturas, las meditaciones, la terapia de las pasiones, la rememoración de cuánto es beneficioso, el dominio de uno mismo y el cumplimiento de los deberes. Ya les enseñé el listado de algunos ejercicios que proponían las diferentes academias. Y creo que es importante ahora ver en profundidad algunos de los ejercicios. Por ejemplo, les mostraré que la atención supone la actitud espiritual fundamental del estoico. Esta consiste en una continua vigilancia y presencia de ánimo. Es una conciencia de uno mismo siempre alerta. Es una constante tensión espiritual. Nos dice Hadot que las escuelas inculcaban algunos principios fundamentales de forma sencilla y clara para que se pudiera recurrir a ellos con facilidad. Y otro ejercicio es el de estar atento al instante presente. En este ejercicio se nos dice que reside de algún modo el secreto de los ejercicios espirituales. Nos dicen los estoicos: libérate de las pasiones, siempre provocadas por un pasado o un futuro que en absoluto depende de nosotros. Facilita la vigilancia, concentrándola sobre un breve instante siempre dominable. Por último, abre tu conciencia a la conciencia cósmica, obligándote a descubrir el valor infinito de cada instante y aceptando cada momento de la existencia según la perspectiva de la ley universal del cosmos. Por esto es importante la atención. Esta no es un mero saber, sino que es la transformación de la personalidad. Otros ejercicios son los de meditación. Estos intentan dominar el discurso interior para hacerlo coherente, para poner orden sobre el discurso. Otros ejercicios son el de estudio y examen en profundidad, y estos suponen la puesta en práctica de tales enseñanzas. Y nos dice Hadot que un principio extremadamente sencillo se aconseja siempre en este tipo de ejercicios. Y el consejo es comenzar a ejercitarse con las cosas más sencillas para implementar progresiva y sólidamente el hábito. Según los estoicos, la filosofía consiste en ejercitarse en vivir, es decir, en vivir. Según los estoicos, la filosofía consiste en ejercitarse en vivir, es decir, en vivir consciente y libremente. Conscientemente, pues son superados los límites de la individualidad para reconocer parte de un cosmos animado por la razón. Libremente, al renunciar a desear aquello que depende de nosotros y que se nos escapa, no ocupándonos más de lo que depende de nosotros.
Y nos dice Hadot que tanto para el epicurismo y Epicuro, la filosofía, además como los estoicos, consiste en una terapia. Y nuestra única preocupación debe de ser curarnos. Pero en este caso, la curación implica liberar al alma de las preocupaciones vitales y de este modo recuperar la alegría por el simple hecho de existir. Con estas últimas palabras podemos ver qué significaba enseñar a vivir. Ahora hay que ir por la segunda enseñanza, que es aprender a dialogar. Aquí se empieza hablando sobre la forma en cómo Sócrates dialogaba con sus interlocutores. Recordemos cómo era la estructura de los diálogos socráticos. Aquí comenzaba Sócrates con un interlocutor preguntando sobre un tema. Pero ¿recuerdan cómo eran las preguntas? Aquí nos dice Hadot que estas preguntas tenían un cierto ingrediente. El ingrediente es que esas preguntas ponían en cuestión a los interlocutores. Los obligaban, estas preguntas, a prestarse atención a sí mismos, a cuidarse de sí mismos. Y pues la misión de Sócrates consistía en invitar a sus contemporáneos a examinar su conciencia, su progreso interior. Nos dice Sócrates: no cuido en absoluto aquello que suele preocupar a la mayoría de la gente, asuntos de negocios, administración de bienes, etc., sino cosas que a cada uno de vosotros en particular les haría el mayor bien, intentando convencerle de que cuide menos lo que tiene y que cuide más lo que es, para convertirse en alguien lo más excelente y razonable posible. Con estas palabras, el diálogo socrático se nos aparece como un ejercicio espiritual, que es practicado en común, que invita al ejercicio espiritual interior, a un examen de conciencia, a dirigir la atención sobre uno mismo. Es el famoso "conócete a ti mismo". Invita a una relación consigo mismo. Y de hecho, nos dice Pierre Hadot que una vez le preguntaron a Antístenes qué provecho había sacado de la filosofía, y no saben qué respondió. Él dijo que la filosofía le había dado el poder de comenzar a conversar consigo mismo. También nos dice Hadot que existe un vínculo entre el diálogo con el otro y el diálogo con uno mismo. Solo quien es capaz de un verdadero encuentro con el otro está en disposición de encontrarse auténticamente consigo mismo. Pongamos de ejemplo esas personas que no pueden dialogar con otras personas. ¿Por qué será que no pueden? ¿Será acaso porque no pueden dialogar consigo mismos? ¿Será acaso que no son conscientes de su pensamiento? ¿Que no pueden dialogar con su yo interior? Posiblemente sea eso. También nos dice Hadot que un ejercicio espiritual es dialógico en la medida en que supone un auténtico ejercicio de presencia, tanto en uno mismo como ante otros. Nos dice que todo ejercicio espiritual se caracteriza por ser dialógico. Ahora, quisiera decirles qué es un diálogo. Y pues, la definición nos da Pierre Hadot. Nos dice que un diálogo consiste en un recorrido del pensamiento cuyo camino va trazándose en virtud del acuerdo constante mantenido entre alguien que interroga y alguien que responde. Y Platón nos dice que cuando dos amigos, digamos tú y yo, están en disposición de conversar, es preciso servirse de una forma más suave y dialéctica, que no solo se den respuestas verdaderas, sino que esas respuestas se fundamenten en lo que el interlocutor reconoce por su parte saber. Por último, nos dice Hadot que el diálogo platónico es un ejercicio espiritual por dos razones. Conduce de modo discreto a que en el interlocutor se produzca la conversación, y el diálogo solo es posible si el interlocutor aspira realmente a dilucidar la verdad, aceptando someterse a las exigencias racionales del logos. Segunda razón. Según Platón, todo ejercicio dialéctico, precisamente por estar sometido a las exigencias del logos, sirve para ejercitar el pensamiento puro, desviando el alma de lo sensible y permitiéndose convertirse al bien. Consiste
en un itinerario del espíritu hacia lo divino. Hemos terminado de decir qué significa aprender a vivir. Ahora hay que ir hacia la tercera enseñanza, que es aprender a morir. Y aquí, los filósofos antiguos pensaban que la muerte implicaba la separación del alma y el cuerpo. Definían el alma como algo virtuoso, como la esencia del ser humano, mientras que el cuerpo era representado como la cárcel del alma. El cuerpo lo relacionaban con la pasión, con los deseos, y eso provocaba la imperfección del ser humano. Platón nos habla de la tiranía de las pasiones individuales. Para esto, nos da un ejemplo con el sueño. Nos dice que la parte bestial de nuestro ser no titubea en intentar acostarse en su imaginación con su madre, y para liberarse de semejante tiranía, debe recurrirse a cierto ejercicio espiritual. Uno puede preguntarse, y bueno, entonces, ¿cómo me libero de las pasiones? ¿Cómo me libero del miedo hacia la muerte? ¿Cómo me libero de esta carne? Pues bueno, la respuesta a esa pregunta es que deberíamos ejercitarnos con la filosofía para la muerte. Practicando la filosofía, nos esforzamos para liberarnos del punto de vista parcial y pasional, que éste está ligado al cuerpo y a los sentidos, para que nosotros podamos contemplar las cosas desde la perspectiva de la universalidad y la objetividad. Sócrates murió por la virtud y por las exigencias del bien. Entonces, murió por acercarse a la universalidad, hacia la objetividad. Este ejercicio de la filosofía hacia la muerte conlleva una concentración del pensamiento sobre sí mismo. Un gran esfuerzo de meditación conlleva un diálogo interior. Y por estas ideas se dice que el filósofo abraza la muerte. Incluso podría decirse que si tanto desea la muerte, es mejor que se suicide. Bueno, esto se dice de forma de burla. Se dice que los filósofos son esos individuos que reclaman la muerte y que si se encuentra en trance de morir, tendrá merecida su suerte. Y pues hay que recordar que esas son solo burlas. Lo importante, dice Pierre Hadot, es que los filósofos pueden presumir que al realizar estos ejercicios encuentran una virtud incomparable. Esta es la virtud de la lucidez. ¿Esta lucidez qué significa? Bueno, Platón nos responde diciendo que la separación de la existencia sensible no puede asustar a aquel que ha desgastado ya la mortalidad del pensamiento. Para los epicúreos, la idea de la muerte es conciencia de la finitud de la existencia, y ello concede un precio infinito cada instante. Cada momento de la vida aparece cargado de valor inconmensurable. Séneca y Montaigne decían que la filosofía es aprender a morir. Entonces la lucidez significa la conciencia sobre la muerte, el hecho de que nos preparamos hacia nuestra propia muerte. Y bueno, este tema filosófico está relacionado con el tema del valor infinito del momento presente, que es preciso vivir al mismo tiempo como si fuera el último tiempo. Y también Heidegger nos dice algo sobre la preparación de la muerte. Nos dice que la filosofía es un ejercicio para la muerte, que la autenticidad de la existencia reside en la anticipación lúcida de la muerte. Y nos dice Heidegger que a cada uno le corresponde elegir entre lucidez y ociosidad. La ley racional indica que lo mejor es conservar la tranquilidad en lo posible ante un infortunio, sin irritarse, dado que no está claro lo que conlleva de bueno y de malo tales sucesos, y que no se adelanta nada encolarizándose. Y hay que acostumbrar al alma a darse la curación rápidamente, y a lamentar la parte caída y lastimada, suprimiendo la lamentación con el remedio. Todo esto se hará gracias a que el alma se libera de las pasiones y se eleva al plano del pensamiento puro, es decir, desde el individualismo a la universalidad. Los asuntos humanos se tornan con mezquindad ante la elevación del alma a la totalidad. Esto lo llamaba la filosofía antigua como la grandeza del alma. Siguiendo la línea del pensamiento que nos dice que practicando la filosofía
podemos prepararnos para la muerte, también nos dice que la contemplación de la naturaleza puede ser un ejercicio espiritual, ya que éste constituye una actividad contemplativa que encuentra su fin en sí misma, procurando el alma, porque libera de las cotidianas preocupaciones, cambiándolas por gozo y serenidad. Para entender esto, se nos da el siguiente ejemplo con Epicteto. Él dice que hemos sido traídos al mundo para contemplar la obra divina y uno no puede morir sin antes haber visto esas maravillas y haber vivido en armonía con la naturaleza. Y pues bueno, la contemplación de la naturaleza presenta variables en diferentes escuelas, pero este ejercicio espiritual de la física puede adoptar una forma de vuelo imaginario que ayude a entender los asuntos humanos como cosas sin importancia. Para que quede más claro, daré el siguiente ejemplo de Marco Aurelio. Nos dice: supone que te encuentras de repente en las alturas y que desde ahí contemplas las cosas humanas y su variedad. ¿No las despreciarías al ver, con el mismo golpe de vista, el inmenso espacio poblado de los seres del aire y el éter? De forma, cuando uno está entre las alturas, digamos, imagínense cuando van al cerro o si han ido a algún cerro, de alguna forma nuestros problemas se tornan insignificantes. Parece como un cierto golpe de vista, como dice Marco Aurelio, que nuestros problemas se tornan insignificantes al ver, digamos, esa cascada, o al ver o contemplar la naturaleza. Y este ejercicio físico nos lleva a otro grado de espiritualidad. Digamos que el primer ejercicio es contemplación física, pero el otro grado es la contemplación del todo. Poder abrazar la totalidad del universo. Se nos dice que podemos recorrer la eternidad del tiempo y de alguna forma puede decirse que uno muere su individualidad para acceder a la integridad del pensamiento del todo. Terminado de explicar qué significa que la filosofía es un ejercicio para la muerte, ahora les explicaré qué significa la enseñanza de aprender a leer. Aquí, Adot nos hace un cierto resumen sobre las tres enseñanzas que vimos y nos dice que los ejercicios espirituales en su aparente variedad tienen una profunda unidad tanto en los medios utilizados como en la finalidad buscada. Los medios utilizados abarcan técnicas retóricas y dialécticas y persuasivas, intentos de control del lenguaje interior, concentración mental, y la finalidad que pretenden tales ejercicios, y en general todas las escuelas filosóficas, consiste en la realización y mejora de uno mismo. Las diversas escuelas coinciden en considerar que el hombre, antes de la conversión filosófica, se encuentra en un estado de confusa inquietud, víctima de sus preocupaciones, desgarrado por sus pasiones, sin existencia verdadera, sin poder ser el mismo. Las diferentes escuelas coinciden también en considerar que el hombre puede liberarse de semejante estado y acceder a una verdadera existencia, mejorar, transformarse, alcanzar el estado de perfección. Los ejercicios están destinados a la educación de uno mismo, y estos ejercicios nos enseñan a vivir con la razón. Las diversas escuelas, cada una a su manera, creen en el libre albedrío de la voluntad, gracias al cual el hombre cuenta con la posibilidad de modificarse a sí mismo. Y se realiza aquí una analogía de estos ejercicios con los ejercicios físicos. En la práctica constante de los ejercicios físicos, los atletas incorporan una nueva apariencia y mayor vigor. Gracias a los ejercicios espirituales, el filósofo proporciona mayor vigor a su alma, modifica su paisaje interior y transforma su visión del mundo. Se transforma su ser entero. En los ejercicios espirituales existe un entrenamiento específico en la gimnasia espiritual. También nos dice Pierre Hadot que la finalidad de los ejercicios se representa de la mejor manera con el retorno a lo esencial, a lo que constituye verdaderamente nuestro yo, y a cuánto depende de nosotros. Por esto, varias escuelas aconsejaban no hacer caso a las cosas banales exteriores y enfocarse a lo esencial. Se deja todo lo extraño y así se reencuentra con nuestro verdadero yo. Para que se entienda mejor esto, nos dice Hadot que esto se puede ver en el caso del epicureísmo. Nos dice esta escuela que al destacarse aquellos deseos no naturales ni necesarios,
se recupera el núcleo original de libertad e independencia. Entonces, cualquier ejercicio espiritual supone fundamentalmente el regreso a sí mismo. Cuando uno se libera de lo exterior, el yo deja de ser esa individualidad egoísta y pasional para convertirse en sujeto de moralidad, abierto a la universalidad y a la objetividad, participando de la naturaleza o del pensamiento universal. Y gracias a estos ejercicios, debería de accederse a la sabiduría, es decir, a un estado de liberación absoluta de las pasiones, a la lucidez y al conocimiento de uno mismo y del mundo. Pero este es un ideal que intenta alcanzar al hombre, porque dicen los filósofos que el único estado normalmente accesible para el hombre es la filosofía, es decir, amor a la sabiduría y hacia la progresión constante hacia la virtud. Se nos dice que el filósofo se encuentra constantemente escindido entre una existencia no filosófica y una vida filosófica, entre el ámbito de lo habitual y cotidiano y el territorio de la conciencia y la lucidez. La existencia filosófica supone un apartamiento de la cotidianidad. Se trata de una conversión, de un cambio absoluto de visión, de un estilo de vida, de un comportamiento. El filósofo o la persona que quiera practicar la filosofía, al inscribirse, de alguna forma tiene un choque con la filosofía y puede producir en ese individuo el apartamiento de sus costumbres, de su condición social, la completa alteración de su forma de vivir, una metamorfosis radical de su manera de percibir el mundo. Ahora tendrá una nueva percepción cósmica y física que podría parecer fantasiosa e insensata al general sentido común. Esta transformación debe ser reconquistada sin cesar. Y pues bueno, de alguna forma, cuando uno se inscribe en la filosofía, puede escapar del sentido común, porque un filósofo de alguna forma siempre está yendo un paso atrás. ¿Esto qué significa? De alguna forma, para una persona puede ser muy normal la forma en que vive. Para un filósofo no. Un filósofo tiene otra perspectiva del mundo, va conquistando otra perspectiva. Y es esa transformación que habla Pierre Hadot. El filósofo se va inscribiendo, o más bien, la persona que quiere practicar la filosofía se va inscribiendo a otro tipo de sentido. Ya no es el sentido común y general, de que las cosas son como son, sino que el filósofo las va cuestionando, va poniendo una actitud de duda ante esas cosas que están sucediendo. Pero también hay que decir que el filósofo tiene ciertas dificultades entre la cotidianidad y filosofar. Y por esto se nos dice que el filósofo Salustino declaraba que filosofar era tarea imposible para los hombres. Y lo que quería decir era que los filósofos no eran capaces de comportarse verdaderamente como filósofos en todos los momentos de su vida, sino que, aun conservando este calificativo, se abandonan los hábitos de la existencia cotidiana. Es cierto, el filósofo tiene esa dificultad entre vivir una vida filosófica y una vida cotidiana. ¿En qué sentido? Un filósofo no puede estar las 24 horas preguntándose todo. No es como si en la comida siempre esté preguntándose, sino que las disfruta. No es que esté todas las 24 horas pensando en qué es el ser, qué es la nada, o cómo podría vivir. No, vive una vida cotidiana. De alguna forma se abandona en esos hábitos de esa existencia cotidiana. Que la verdadera filosofía es, en la antigüedad, la práctica de ejercicios espirituales. En ese sentido, las obras escritas por los antiguos no pretendían en su totalidad presentarnos un sistema filosófico, sino que muchos escritos encontrados en la antigüedad eran apuntes de curso, manuales, lecciones que se situaban en el nivel interlocutor y el tiempo concreto del logos en el cual se expresaba. Estaban escritas por maestros que intentaban conducir a sus alumnos a la transformación y realización de sí mismos. Con los escritos de Aristóteles podemos visualizar estas ideas, ya que muchos de sus escritos eran realizados a partir de las clases que tenía, en particular, con un problema que él había planteado. Lo interesante de esto es que los filósofos antiguos siempre tenían la costumbre del diálogo. Y parafraseando a Düring, nos dice que lo interesante de Aristóteles es el método
o la forma en cómo planteaba sus problemas, no sus soluciones. Su método de investigación consiste en aproximarse a un problema o una serie de problemas, afrontándolos desde nuevos ángulos. Su fórmula para designar tal método es: tomemos ahora otro punto de partida. Nos dice Hadot que si uno reflexiona sobre esto, encontrarán que en todos los casos, la respuesta depende exactamente del modo en que el problema haya sido planteado. Este método consiste no en la exposición de un sistema, sino en ofrecer respuestas concretas a cuestiones concretas y bien delimitadas. Lo interesante de este método es la forma de aprendizaje que hacían los filósofos, ya que esta forma de aprendizaje era a partir de los discípulos, y por esto existían diferentes grados de enseñanza filosófica, basadas en su progreso espiritual. Con todo esto, Hadot nos muestra otra manera de leer y ver la filosofía antigua. Nos enseña que la filosofía no se trata de la sistematización de un conocimiento o la encapsulación de la realidad en teorías abstractas. Y esta conceptualización de la filosofía como sistema es herencia de la filosofía escolástica y la filosofía moderna. Pero gracias a Nietzsche, Bergson y el existencialismo, la filosofía volverá a redescubrir de manera consciente una forma de vivir y percibir el mundo, una actitud concreta. Pero se preguntarán, ¿cómo es que aprendemos a leer? Pues nos dice Hadot, citando a Boanerges, que un libro distinto original sería aquel que despertara el afecto por las antiguas verdades, puesto que se trata de unas verdades cuyo sentido no lograron agotar las anteriores generaciones de hombres. Esto podría ser la filosofía antigua, despertar algo en nosotros en esta época. Entonces, nos enseña una diferente manera de ver la filosofía antigua, de poder lograr ver esas verdades que nos dijeron los filósofos antiguos. Pero, ¿qué significará leer? Pues bueno, nos dice Hadot que nos pasamos la vida leyendo, pero en realidad no sabemos leer, es decir, detenernos, librarnos de nuestras preocupaciones, replegarnos sobre nosotros mismos, dejando de lado toda búsqueda de sutilidad y originalidad, meditando tranquilamente, dando vueltas en nuestra mente a los actos, permitiéndonos que nos hablen. Se trata de un ejercicio espiritual y uno de los más comunes. Es como decía Gautier, la gente no sabe cuánto tiempo y esfuerzo cuesta aprender a leer. He necesitado 80 años para conseguirlo y todavía no sabría decir si lo he logrado.